Buenas tardes, estamos ya saludándolos con estos diálogos para vivir nuestra ciudad y recordar un poco qué es lo que nos pasa, cómo nos pasa, diversas visiones, ¿no? El Ecuador tiene, por suerte, estas visiones y hoy hemos invitado a Luis Espinosa Godet, un profesor universitario español de nacionalidad, pero que está trabajando ya en el Ecuador, puede ver. Y además la economía es un tema internacional. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. No sé si, bueno, en las redes vi que hacía un seguimiento al informe a la Nación, ¿no? Una primera percepción del estado de la nación que le deja a usted, tanto como profesor universitario, como economista, pero también como un ciudadano que está viviendo en el Ecuador. Bienvenido nuevamente. Buenas, encantado de estar con ustedes. La verdad es que sí, tuve la paciencia, creo que es un ejercicio encomiable, de escuchar todo el informe a la Nación del pasado día. Y con respecto a lo usted que me pregunta que es qué sensación tengo yo con respecto a lo que se vivió. Bueno, me parece que el informe a la Nación que se vivió fue de una nación maravillosa, fue un informe a la Nación en el que todo era perfecto, y estos últimos 10 años de Revolución Ciudadana han sido, básicamente Ecuador se ha convertido en una especie de paraíso terrenal. Uno escuchaba el informe de la señora Naranjo, del señor Glass, o del señor Correa, o del señor Rivadeneira, y pareciera que no habría ningún problema, absolutamente ninguno, en todo el país. El problema es que tras escuchar el informe tuve que salir a la calle y vivir la realidad de los ecuatorianos, que era muy distinta de la que se nos presentó en el dizque informe a la Nación, porque informar, no se informó de prácticamente nada. Las cifras, los conceptos manejados. ¿Usted cree que aquí hubo un tema de qué? ¿De una presentación de campaña electoral, el inicio de algo o una permanente confrontación como práctica del régimen? ¿Usted que nos ve un poco saliéndose de Yo la verdad es que sigo informes a la Nación o modelos similares. He tenido la paciencia de escuchar el de Obama, mucho más sencillo de escuchar, dura una hora. El de Rajoy en España dura una hora y media, mucho más fácil de escuchar. También, por hacer un ejercicio, estuve viendo partes del de Ollanta en Perú, el del de Bachelet. Y en general, todos estos discursos, primero, son infinitamente más cortos, excepto de los populismos bolivarianos, que como el de Chávez, Maduro, que viene a durar estas 4 horas, Cristina Kirchner, que también se empleó 3 horas y media, que son muy aficionados a hablar tanto tiempo, pero el resto de informes a la Nación en 1 hora, hora y media. Y en segundo lugar, informan a la Nación. En este caso, no se nos informó, ¿no? Con respecto a los conceptos manejados, me parece muy interesante porque se hizo cosas hasta sorprendentes, ¿no? Esa idea de utilizar diapositivas. No utiliza diapositivas en un informe a la Nación, porque es ese tono profesoril que suele emplear el presidente Correa y sus adláteres, como que tienen que dar lecciones a la Asamblea o tienen que dar lecciones. Cuando no emplea diapositivas es como si estuviese dando una clase. Y no es una clase. Usted viene aquí a informar y a ser fiscalizado por los asambleístas, no a dar una clase. Y lo peor de todo no es que la afición que tiene el presidente Correa de dar lecciones, lo peor de todo es que dio algunas lecciones estrictamente falsas o completamente erróneas. Algunas descaradas, como cuando dijo que la economía de Ecuador se había duplicado, efectivamente, en términos... Se refiere al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto... ¿Y es verdad? No es verdad, es estrictamente falso. Entonces, es verdad en términos de PIB... El PIB nominal está duplicado. Se ha duplicado, pero eso no es la economía. Eso es la economía medida en PIB nominal. Todo economista sabe que la economía se mide en PIB real, descontando inflación. Y descontando inflación no se ha duplicado, ha aumentado en torno al 40%. Luego es estrictamente falso. Esa confusión entre ahorro e inversión que hace constantemente diciendo hemos ahorrado mucho porque hemos invertido mucho, no. Se ha invertido mucho, pero esa inversión ha venido del ahorro de otros. Pero esto no tiene que ver con una visión distinta, con implementar un modelo diferente, o sea, porque uno podría analizar y decir, a ver, sí hay una visión distinta de que la inversión es una forma de ahorro y que en este país ha habido una tremenda inversión, entonces hemos ahorrado a sí mismo tanto. ¿Cómo dicen? No es lo mismo tener una plata aquí guardada. Es que el error conceptual es anterior a esto. A ver, una cosa es cuánto ahorro y otra cosa es qué hago con mi ahorro. Si yo invierto 100, puedo invertirlo de dos maneras. Con mi propio ahorro, es decir, yo ahorro y lo invierto, o puedo pedir un crédito, invertir 100. Y la inversión que yo he invertido con el crédito de otro no es mi ahorro, es el ahorro de otro. En el caso de Ecuador, es el ahorro, francamente, de los chinos o de China, que ha ahorrado mucho y nos presta dinero e invertimos ese dinero.
pero no es ahorro propio, es ahorro de otros, que es muy distinto. Entonces, decir que se ha ahorrado mucho porque se ha invertido mucho no es una relación. Se podrá discutir si se ha ahorrado o no se ha ahorrado. Esta es una discusión apasionante, pero no se puede afirmar que se ha ahorrado puesto que se ha invertido, porque es una confusión de términos. Con esta confusión de términos es imposible aclararse. Una cosa es el ahorro y otra es la inversión. Y ambas son importantes y podemos discutir cuál será el más importante. Luis, pero los alumnos deben plantearla a usted. Hay un modelo, yo le pedía que usted viniera acá para conversar y dialogar sobre este tema. Primero, porque usted tiene una posición muy clara sobre la economía, sobre eso, sí, que uno podría decir es una tendencia distinta a la de los que están gobernando, sí, en el Ecuador. Entonces, ¿cómo podemos empatar entre la concepción, lo conceptual de la parte económica con algo que puede ser bueno o malo per se, o que permitan desarrollos distintos? ¿Se trata así la economía o no? Vamos a ver. La economía es una ciencia teórica, es una ciencia que tiene muchísimos puntos de vista. Y evidentemente hay distintos economistas que tenemos distintos puntos de vista. Esto siempre ha sido así y creo que siempre será así. Especialmente porque la economía y es bueno que sea así. Y también es bueno que sea así. Siempre y cuando mantengamos un debate sereno, conceptual, sin engaños y un debate abierto. Y los economistas estamos constantemente en un debate abierto, conceptual y sereno. El problema de la economía es que normalmente estos debates se trasladan también a la práctica política. Y cuando se aplican malas políticas económicas, tienen desastrosos resultados sobre los ciudadanos. Por eso la economía es una ciencia que genera cierto interés entre los ciudadanos. También los químicos pueden tener discusiones entre sí, pero normalmente no se hacen públicas o no se dirimen en foros públicos como este. Porque no dirimen la vida diaria de los ciudadanos. La vida diaria de los ciudadanos, ¿no? Pueden tener discusiones. Los físicos tienen ahora mismo discusiones sobre la teoría de cuerdas, es válida o no es válida, o sobre cuál será el bosón de Higgs, es válido o no es válido, pero esas discusiones no tienen afectación en la vida diaria de los ciudadanos. Por tanto, esas discusiones teóricas se quedan. Otra cosa es que cuando algunos, con ciertas teorías económicas, como la de la Revolución Ciudadana, intentan a machamartillo a aplicarlas y la realidad les demuestra una y otra vez que le lleva a generar pobreza en los ciudadanos o desastrosos desenlace económico en los ciudadanos, entonces los ciudadanos sí se preocupan o sí se interesan por las teorías económicas, porque les afectan a su vida diaria. Claro. Pero entonces vamos a partir de un tema, por ejemplo, la pobreza. Usted ha dicho nos lleva a la pobreza, pero el gobierno en las cifras dice nosotros hemos bajado, y avalizados por organismos internacionales, hemos bajado la pobreza, qué sé yo, del 8 al 5,7, ¿no es cierto? Pero además de haber bajado la pobreza, el índice de desempleo también bajó. No en los mismos niveles que el de la pobreza, pero bajó 1,7, 2,7. En primer lugar, quisiera señalar lo perverso, lo inmoral de esa afirmación. Cuando el gobierno dice nosotros hemos bajado la pobreza, está dando a entender que ha sido el gobierno el que ha sacado a la gente de la pobreza. Y no es verdad. Quien sale de la pobreza son las personas con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Los que han salido de la pobreza en estos últimos años no lo han hecho gracias al gobierno, lo han hecho gracias a ellos mismos, que han tenido oportunidades de crear, de ahorrar, de generar riqueza. La idea del gobierno dadivoso que saca a la gente de la pobreza, a mí me parece de por sí inmoral, porque no reconoce el valor de los pobres y la dignidad de la gente humilde que sale adelante gracias a sí mismos. En segundo lugar, podemos ver las cifras. Del año 2000 al 2007, la tasa de reducción de la pobreza en Ecuador fue superior a la tasa de reducción de la pobreza del 2007 a 2016. ¿Por qué tomó como punto de partida el año 2000? Porque en el año 2000, tras el desastre de la crisis del 99, comenzó la dolarización. ¿Y por qué es lógico que la dolarización permita a mucha gente salir de la pobreza? Porque para salir de la pobreza, pues más retórica que nos hablan, lo que se necesita es, obviamente, generar y acumular riqueza. La acumulación de riqueza es lo que te permite salir de la pobreza. Gracias a la dolarización. Y el dólar es una moneda que, mal que bien, no es de manera perfecta, pero permite acumular la riqueza de año en año. Pero además al Ecuador le permitió abstraer la parte de la economía de la vida política diaria, que suele ser tan convulsa. Eso es importante. O sea, permitió que que no podamos devaluar. Con Sucre era imposible salir de la pobreza. Claro. ¿Por qué era imposible salir de la pobreza con Sucres? Porque tú ahorrabas 1.000 Sucres este año y al año siguiente no valían nada, o prácticamente nada. Tú ahorras $20 un mes y dentro de un año esos $20 todavía tienen valor con los que puedes salir de la pobreza.
la idea de devaluar la moneda quiere decir, el gobierno dice, insiste, y también se dijo ayer en la lo iba a llamar sabatina, pero básicamente fue una sabatina de la Asamblea, ¿no? La miércolina, la martedina, porque fue un martes, ¿no? Sí, la martedina de ayer, el presidente Correa volvió a insistir en esta porta dijo, si tuviésemos política monetaria podríamos devaluar. Que a nadie se le escape los conceptos. Devaluar quiere decir que la moneda pierda valor. Claro. Exactamente como el sucre perdía valor. Pierde el poder adquisitivo. Pierde el poder adquisitivo. Si la moneda pierde valor, difícilmente se puede salir de la pobreza porque no se puede acumular riqueza. Por tanto... Pero ahí vendría una gran pregunta. O sea, la dolarización es una camisa de fuerzas, parece, desde el punto de vista económico, porque no puede justamente tener política monetaria, aunque un poco la tiene, sí que ¿no tiene, cierto? Pero no puede tener política monetaria de devaluarse. Pero la dolarización es también un freno porque se revaloriza el dólar y nos volvemos un país tremendamente caro. Vamos por orden. En primer lugar, sí, la dolarización es una camisa de fuerzas y esa es su principal virtud. Porque es una camisa de fuerzas para el gobierno. Y la verdad, poner límites al gobierno es lo que hace que una democracia sea sana. La democracia es cuanto más sana, cuanto más límites tiene el gobierno. Y en este caso, la dolarización es un límite a la política monetaria del gobierno. Parece que es un límite sano y me parece que es un límite saludable y que es un límite que debemos defender. Segundo lugar, se dice, no, la economía ecuatoriana puede ir mal porque las exportaciones ecuatorianas se hacen... Bueno, en primer lugar, decir que devaluando se exporta más es algo que ya está demostrado por la teoría monetaria que no es así. Porque si fuese así, el país que más exportaría de América Latina sería Venezuela, que tiene un bolívar que no vale absolutamente nada, porque tiene un gobierno que tiene la misma ideología que este, que es decir, que devaluando se exporta más, y es estrictamente falso. Devalúan muchísimo y no exportan. Pero no solo que no exportan, no tiene productos. Porque no hay producción. No hay producción. Porque si alguien quiere producir para exportar, necesita ganar. Porque tener un ingreso, no perder, porque... También se puede regalar los productos. En segundo lugar, la inmensa mayor parte de las exportaciones ecuatorianas, que son el petróleo, el 50% de las exportaciones, camarón, banano, no dependen tanto del precio de exportaciones. Entonces, el precio puede variar dependiendo del mercado. Se decide en dólares a nivel internacional. Por tanto, no es cierto que devaluando muchísimo exportamos más. Luego, esa afirmación... Pero esto de que los otros países pueden vender camarones, banano, café, cacao a menos dólares que el Ecuador, ¿es posible? Pues en primer lugar, veamos los datos. A lo largo del año 2015 no ha sido así. En segundo lugar, en el caso de que nos compren en dólares, primero, tenemos un menor riesgo de tipo de cambio, esto es un poco difícil de explicar, pero el precio de compraventa, el precio que se va a pagar es igual, luego similar, ahí se compensa la misma parte de la pérdida, y en segundo lugar, esa es la competencia. Lo que tienes que hacer es ser más competitivo. Cuando Ecuador constantemente devaluaba a lo largo de los 90 para favorecer a los exportadores, se empobrecía más. Luego no es el camino. Y además es una transferencia de rentas perversa, porque los exportadores se benefician de la devaluación, pero la pagan todos los ciudadanos. Y eso a mí me parece inmoral. Ya. Pasando esta parte entonces del manejo del dólar y de todo esto, también hay yo diría, que sí aprecia una parte de los ecuatorianos, quizá ya no como antes, pero sí está vigente ahora. Es esto de haber avanzado en algunas áreas sociales. Se dijo acceso a la educación, se ha dicho ratificar el mismo bono de la lucha contra la pobreza o de la dignidad. Estos indicadores de más acceso, de mejores hospitales, ¿dicen algo o hay tanta radicalidad en el pensamiento alternativo al que maneja el poder que no nos permite reconocer eso? Vamos por orden. En primer lugar, cuando usted dice tanta radicalidad en el pensamiento alternativo, cada uno de los que pensamos a nuestra manera. Claro. Y si no, no pensamos. Claro. Porque el pensamiento es por definición propio, ¿no? Yo pienso a mi manera. Evidentemente, hay bastantes indicadores que han mejorado. Me parece maravilloso que hayan mejorado estos indicadores y me alegro mucho y lo celebro mucho. Ahora bien, lo que tenemos que evaluar es a qué coste se han mejorado esos indicadores. Bien. También esa idea que da constantemente de Rafael Correa Delgado, que es la idea de antes que yo, la nada. Es decir, nosotros hemos hecho todos los hospitales del país, todas las escuelas del país, y antes que yo, la nada. Es evidentemente una falsedad que también genera ciertos problemas.
Y en tercer lugar, cada uno de estos indicadores habría que evaluarlo con el coste alternativo. Por poner un ejemplo, me parece maravilloso que haya escuelas del milenio. Ahora, ¿cuánto cuesta cada escuela del milenio? En segundo lugar, en total, ¿a cuántos llega? Escuelas del milenio hay menos de 100 en el país. Son 62. Escuelas fiscales hay 25.000. Volvamos a repetir los datos. Escuelas fiscales hay 25.000, escuelas del milenio hay menos de 100. Luego, podremos hacer mucha publicidad sobre ellas, pero no podemos decir que tiene una incidencia real en la educación ecuatoriana porque es mínima, es menos del 1%, es mínima. Luego, no me parece mal que haya escuelas del milenio, me parece que hemos dedicado mucho más tiempo a la propaganda de las escuelas del milenio que a las escuelas del milenio en sí. Pasamos a la parte de la educación superior, y en educación superior dice, bueno, no existía, ahora las universidades están calificadas, tenemos más PhDs, están ahí, tenemos muchos europeos que están dando clases en las universidades privadas. Para bien o para mal. Para bien o para mal, sí, no, eso después podemos evaluar. Pero claro, les volvió atractivo el Ecuador, ¿por qué? Antes de ir a lo de la universidad, una pregunta ahí más personal, se dice. ¿Qué le trajo al Ecuador? ¿Por qué la Revolución Ciudadana le parecía un experimento interesante? No, sé que hay muchos profesores que vinieron aquí lo que se llaman turistas del ideal. Es una expresión que utilizaba turistas del ideal, ¿no? Parece que se está haciendo la Revolución Ciudadana en Ecuador, vamos a ver cómo es la Revolución Ciudadana. Vamos a aportar el pensamiento también. A todos aquellos que fueron a Venezuela, que ahora son líderes de Podemos en España, el partido chavista, que fueron a Venezuela a asesorar y hacer la revolución en Venezuela. En primer lugar, yo soy muy crítico con este tipo de turistas del ideal porque van con la pretensión de cambiar el país, ¿no? Yo voy a aportar mi conocimiento para crear el paraíso en la tierra. Bueno, yo soy muchísimo más humilde que eso. Yo básicamente, con que mis alumnos aprendan algo, me doy por satisfecho, ¿no? Bueno, yo vine en primer lugar porque me dieron la oportunidad de trabajar en la universidad. Yo estaba trabajando en España, estaba haciendo mi tesis doctoral, pero no trabajaba dentro de la universidad. Y yo tenía auténtica vocación por dar clase y aterricé en Portoviejo, capital del Manabí, donde fui profesor durante 1 año y 3 meses. Una vez en Portoviejo me enamoré y eso también hizo que se alargase, pesó bastante. Y luego ya desde enero de 2014, tuve la magnífica ocasión de trabajar en la Universidad de San Francisco de Quito, donde la verdad estoy tremendamente feliz. Es una universidad en la que me siento muy a gusto, se permite trabajar muy bien y hay mucho nivel. Los alumnos permiten dar mucho nivel. ¿Y esto de las libertades entonces para la cátedra en esta se cumple, sí? Bueno, ¿O hay una empatía entre el maestro, el catedrático, con algún pensamiento a la universidad? Vamos a ver, es curioso porque, en primer lugar, en Ecuador se clasifican a las universidades como universidades opositoras, ¿no? Se dice varias veces. Ese pensamiento es bastante extraño, ¿no? Es bastante ajeno a lo que es la academia. La academia es un lugar de pensamiento donde hay gente de distintas universidades. En caso concreto, el de la universidad en la que estoy, la Universidad de San Francisco de Quito, es una universidad declaradamente liberal. Si uno se mete en su página web, ¿quiénes somos? Somos liberales y nuestra vocación es promover las artes liberales. Yo soy liberal de ideología, lo soy liberal de manera de ser, de manera de comportarme en el mundo, por tanto me siento tremendamente a gusto porque coincide. Y es legítimo, exactamente igual que hay universidades católicas y los profesores católicos se sienten a gusto en las universidades católicas, y es exactamente igual que universidades. Pero también la universidad, por definición, debe ser plural, en mi opinión, y debemos acoger, porque esa es la esencia del liberalismo, gente con distintos puntos de vista. ¿El liberalismo está lejos del neoliberalismo o se junta en algún momento? Es el remozar, porque acá un poco a la larga noche neoliberal hay una acusación, y la verdad es que yo no creo que el Ecuador haya tenido siquiera un liberalismo, peor un neoliberalismo. Yo la verdad es que esto es bastante objetivo. En primer lugar, el neoliberalismo es una etiqueta que ponen las izquierdas, puesto que no pueden atacar al liberalismo, puesto que apenas se encuentran argumentos en contra y de repente atacan la etiqueta de neoliberal. Si ustedes me preguntan a mí qué diferencia hay entre un liberal y un neoliberal, la verdad es que se me escapa, porque yo leo los autores clásicos del liberalismo, leo los autores modernos del liberalismo y tenemos mucho en común. Evidentemente hay evolución del pensamiento, pero tenemos mucho en común. Luego, el liberalismo no existe nada más que la mente de las izquierdas para crear un hombre de paja y atacar y un adjetivo acusativo. Es básicamente lo que es el liberalismo. La pregunta que usted me hace, la larga noche neoliberal, liberalismo
es muchas cosas, pero se puede medir en base a dos cosas básicamente. Primera, los liberales creemos en la libertad de hacer negocios y que el Estado no tenga un papel preponderante en la economía. Si usted me muestra algún periodo de la historia de Ecuador donde el papel es más fácil hacer negocios y el papel preponderante de la economía ha ido disminuyendo, entonces podríamos hablar. Pero nunca ha habido una década entera en el Ecuador en el que eso haya ocurrido. En segundo lugar, los liberales promovemos las libertades personales. Promovemos que cada uno pueda tener su propio estilo de vida. Tampoco ha ocurrido una difusión de las libertades civiles en este país en los últimos tiempos. Pasando nuevamente al informe y a las cifras que pueden... Es un país que está, no sé si terminando un ciclo, pero por lo menos sí una presencia tan robusta y fuerte del presidente Correa, que ha manejado con comunicación, con propaganda en último de los casos, una idea de que el Estado es el promotor de las cosas y un Estado que logra controlar para defendernos a los que no estamos en las élites ni políticas, ni económicas, ni nada, sino que somos ciudadanos, ¿no es cierto?, que necesitamos de un Estado fuerte. ¿Usted discrepa con eso? ¿Estos 10 años es que ha habido más Estado? ¿Es demasiado grande? ¿Cómo lo...? En primer lugar, vamos por ahí. Esa idea de que el Estado nos tiene que proteger, ¿nos tiene que proteger contra quién? ¿Y del Estado quién nos protege? De lo que se llama y se dice los poderes fácticos. Efectivamente, pero del Estado ¿quién nos protege? Las otras instituciones que deberían hacer equilibrio. Pero es que precisamente el gobierno de la Revolución Ciudadana y ayer la señora Rivadeneyra y ayer el señor Correa explícitamente agradeció a la Asamblea por ser leal. Lo dijo explícitamente. Y la señora Rivadeneyra explícitamente dijo que la Asamblea apoyaba a la Revolución Ciudadana. Luego, no hay contraposición de poderes. Y no es que lo diga yo, es que la presidenta de la Asamblea y el presidente del Ejecutivo dijeron explícitamente que no había contraposición de poderes. Cuando el Estado se convierte en este gran mastodonte, ¿quién nos protege a nosotros del Estado? Porque las empresas privadas no tienen capacidad de subirme los impuestos. El Estado sí tiene capacidad de subirme los impuestos. Las empresas privadas no tienen capacidad de llevarme a la cárcel. El Estado sí tiene capacidad de llevarme a la cárcel. Las empresas privadas no tienen capacidad de cerrar medios de comunicación. El Estado sí tiene capacidad de cerrar medios de comunicación. Luego, con la excusa de defenderme de unos supuestos agresiones de otros, me ejercen agresiones reales que sí que puede ejercer el Estado. Luego, sí que es un problema que el Estado esté hipertrofiado. Y que el Estado está hipertrofiado, o sea, que es inmenso, que está obeso, lo digo yo, pero es que ayer el presidente Correa dijo que iba a suprimir 12 viceministerios. Luego, si son prescindibles, si se pueden prescindir de 10 años en estos 10 años no se podían haber suprimido. Comparemos, Ecuador a día de hoy, ya no me sé los datos exactos porque como cambiaron ayer, pero tiene en torno a 29 ministerios y 8 secretarías con rango de ministerio. En torno a 35 rangos de ministerio. Como 42 con rango de ministerio. Como 42 con rango de ministerio. Comparemos cuántos tiene Chile, cuántos tiene Alemania, cuántos tiene España, ¿cuántos tiene los países de nuestro entorno? ¿Cuántos tiene Colombia? ¿De verdad creemos que no se podría prescindir de muchos de ellos? ¿De verdad creemos que necesitamos la Secretaría Nacional del Buen Vivir? Por cierto, que se nos anunció que se iba a suprimir. No estamos dejándole un espacio, digamos, para valorar esta forma de pensar. Yo mismo, cuando no pregunto, si no hago opinión, digo lo que pienso sobre el pero... Claro, a ratos, y es bueno conversar para eso, dialogar, no estamos un poco sesgados y no queremos reconocer que hay una forma distinta a la que nosotros mismos concebimos. Yo estoy encantado de concebir formas distintas de concebir el mundo. De hecho, la esencia de ser liberal es esa, es entender que cada uno tenemos nuestra propia manera de ver el mundo. Yo también le pediría a la contraparte, al señor Correa, que reconozca que existen otras maneras de ver el mundo. Porque cuando existimos otras maneras de ver el mundo, siempre nos pone el adjetivo de susodichos analistas, o esos sedicentes políticos, o esos que se dicen periodistas. Cada vez que algunos analizamos el mundo de manera distinta, se nos critica y se nos califica con una descalificación personal, no a las ideas que presentamos. Yo claro que existen maneras distintas de ver el mundo. De hecho, no puedo abstraerme de la realidad de que hay gente como el señor Rafael Vicente Correa Delgado que ve el mundo creyendo que el Estado, o personalmente él, como el jefe del Ejecutivo, tiene que controlar la gran parte de la economía. Claro que existen maneras distintas. El problema es que yo creo que están equivocadas, que el socialismo es un error conceptual. ¿Por qué sería el socialismo como tal un error conceptual? Porque hay varias formas de socialismo también, y este del siglo XXI
al igual que una especie de etiqueta de los nuevos liberales, que sería el neoliberalismo, está partiendo en cambio de un socialismo real que fracasó. Claro, efectivamente. Es que el socialismo real, es decir, lo que es el marxismo, fracasó. ¿Por qué fracasó? Fracasó a nivel teórico porque el Estado no tiene la capacidad de controlar toda la economía. Una vez que fracasó el socialismo real, el socialismo se reinventó a sí mismo como socialismo del siglo XXI. ¿Y qué quiere decir el socialismo del siglo XXI? Que el Estado controle gran parte de la economía. Ya no la maneje completamente, sino que ahora la controle. Y además controle grandes aspectos de la vida de los ciudadanos. Ahora los medios de comunicación deben estar controlados por el Estado. Ahora las opiniones deben estar controladas por el Estado, la economía debe estar controlada por el Estado, las universidades deben estar controladas por el Estado. Y cuando digo que es un error conceptual, es que el Estado no tiene capacidad de controlar todos los aspectos de la economía. No tiene capacidad, puesto que no tiene la información suficiente para hacerlo, ni los funcionarios del Estado la capacidad suficiente para hacerlo. No es un problema de que se haga mal, es un problema de que no se puede hacer en ningún caso. En 2 minutos regresamos para seguir dialogando con Luis Espinosa Godet, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, economista de profesión y, claro, como lo habrán sentido, español. ¿Y casado ya con Manabita? No, felizmente soltero. Bueno, pero enamorado en Manabí. Y vamos a seguir descubriendo temas conceptuales que a veces uno mismo se discute y los vamos a plantear. En 2 minutos estamos de regreso. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico-Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial. Por un mismo Fin del espacio publicitario. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Luis Espinosa Godet, economista de profesión. Luis, es diferente ver desde Europa, pese a que ya está viviendo unos años acá, comparar el gobierno, los gobiernos europeos y sobre todo el español con un gobierno ecuatoriano, pero que además dura como habría durado Felipe González o ¿cómo se llama? El Partido Popular, Aznar, y ahora no sé si es que es posible que dure más el actual presidente. Es una incógnita que está ahí del PP, el socialismo, y ahora con Podemos, Ciudadanos y todas las autonomías, ahí vemos una reorganización. ¿Cuánto de diferencia encontramos entre España y Ecuador y los planteamientos de nuestras economías mutuamente? Bueno, en cuanto a la política, la verdad es que es radicalmente distinto porque lo que es la función del presidente del gobierno, lo que es la función, esa hiperpresencia del presidente de la República constantemente en los medios de comunicación, eso es completamente ajeno a la realidad española y a la realidad de casi todos los países europeos. El presidente de la República puede estar en Ecuador en torno a 8 horas semanales en medios de comunicación, 4 de Sabatina y 4 de otros lados. Eso es completamente ajeno a la realidad de los países europeos. No son presidencialistas, ni siquiera Obama está tantas horas en directo en televisión. En segundo lugar,
la idea de cómo se maneja la política, evidentemente claro que hay oposición y gobierno, pero la idea de que son enemigos o de que están enfrentados también es completamente ajena. Hay por encima de todo esto una cierta institucionalidad en todos los países europeos, una cierta lealtad de Estado, una cierta compromiso con el país por sí mismo, que me parece que es completamente ajeno a la realidad ecuatoriana. Y en segundo lugar, esta idea de la revolución ciudadana es en sí misma, y en sí misma lo pregona, es algo que quiere transformar todo el Estado. De hecho, constantemente hablan de ello con cierto orgullo, de hemos transformado todo el Ecuador, de tal manera que lo que quieren decir es que han politizado todo el Ecuador. Porque si quieren transformar todos los aspectos del Ecuador, todos los aspectos de Ecuador han quedado completamente politizados por esta revolución ciudadana. Pero ¿no es bueno esto de politizarlo todo? No. No nos lleva a que la política y las definiciones por participación tengan también un peso. No es bueno politizarlo todo. No es bueno politizar las universidades, no es bueno politizar las escuelas, no es bueno politizarlo todo. Pero no. de ahí han de salir los políticos también. Sí, pero los políticos son una profesión necesaria para la sociedad, pero una parte pequeña de la sociedad. No es bueno que la universidad esté constantemente politizada, no es bueno que las escuelas estén politizadas, que el fútbol esté politizado, no. La sociedad es mucho más que la política. La idea de que la política lo abarca todo es que además en Ecuador absolutamente toda acción, toda obra, todo está completamente politizado. No, una sociedad moderna, una sociedad desarrollada es aquella que consigue despolitizar gran parte de la parece que están divididas entre correístas o anticorreístas. Y no puede ser, no es saludable para una sociedad que todo esté completamente politizado y que todo esté completamente escindido en función de factores políticos. Esto es una de las cosas que más me sorprende. Es sorprendente porque uno toma un taxi en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, y a la tercera cuadra uno ya sabe la opinión del taxista de política. No me interesa su opinión de política. No es necesario que todos estemos hablando constantemente de política. A mí me encantaría que el taxista me hablase de música, de fútbol, de comida. Pero eso suena muy elitista, que solo una parte se dedique a la política. No estoy diciendo que es una parte. Quiero decir, a mí me encanta, me parece que la hipertrofia de que todo sea política, y el taxista, por supuesto, me encanta que tenga su opinión política, pero no necesariamente la que te den siempre la primera. Podríamos hablar de fútbol, podríamos hablar de comida, podríamos hablar de 1000 temas más. Pero Ecuador se da por asumido que todo gira en torno a la política. Volviendo al tema económico, el Ecuador ha sufrido dos reformas tributarias, una que se llama de equilibrio fiscal, que era más o menos, digamos, las salvaguardas también, serían 3 con la ampliación de las salvaguardas, y esta tercera que es el incremento de los puntos del IVA, entre otras cosas que constan en los proyectos, sobre todo por el desastre natural que hemos vivido. Ahí vienen las preguntas. Primero, ¿el IVA es recesivo o no es recesivo? El presidente ha dicho que no lo es. Una cosa. La otra, para ir un poco desbrozando el camino. Las salvaguardas son buenas para recuperar dineros en vez de que se vayan mucha plata. Bueno, permítame, porque la verdad es que en su pregunta había dos premisas que quiero rebatir. Usted decía Ecuador ha sufrido 3 reformas tributarias. Ojalá hubiesen sido 3. Claro, ojalá hubiesen sido 3. Han sido 3 en el último mes. Pero en los últimos 9 años son 27, han sido 27. Luego Ecuador constantemente está sufriendo reformas tributarias. Es imposible calcular los impuestos de año en año porque cada día salen reformas tributarias. Y casualmente todas ellas son para subir los impuestos. Oiga, no hemos tenido reformas tributarias para eliminar impuestos o bajar impuestos. Las 27 como resultado total es subir la carga tributaria. En segundo lugar, usted ha dicho, ha sufrido reformas tributarias debido al terremoto. La última, por lo menos, es una propuesta por eso. Dicen que por eso, pero no necesariamente debería ser por eso, porque si la última es por esto, las otras 26 ¿por qué han sido? Es decir, constantemente hemos tenido otros terremotos. Que han habido 26 terremotos anteriores. No, luego constantemente se quiere hacer reformas tributarias y esta otra dicen que es por eso, pero no necesariamente debe ser por eso. Con respecto a las dos preguntas que me hace, la primera, y quizá lo que más me preocupa porque ha pasado un tanto desapercibido, es el tema de las salvaguardias. Las salvaguardias quiere decir que es más difícil importar en Ecuador. Las salvaguardias quiere decir que gran parte de los productos que ahora consumimos son más caros, significativamente más caros. Y presentan como gran logro que cada vez los ecuatorianos importamos menos. ¿Eso qué quiere decir?
que el celular que cada uno de nuestros televidentes puede estar consumiendo les es más caro. Eso quiere decir que el carro que podría comprarse una familia de clase media les es más caro, que el electrodoméstico les es más caro. Es decir, que ahora todo es más caro simplemente porque tiene más impuestos. Se nos dijo que va a ser por un año. El Estado recupera también más recursos para el Estado, redistribuirlos. Ni siquiera en salvaguardias el Estado recupera. En primer lugar, recupera, parece que le pertenece al de antes. Ya. No es suyo, el Estado recauda. En segundo lugar, no lo recauda. No es que recauda tanto, porque también hay mucha gente que al ver las cosas tan caras no compra, por lo tanto, eso es simplemente pérdida de eficiencia. Y en segundo lugar, ¿por qué el Estado tiene que quedarse con gran parte de lo que me vale un celular? ¿Por qué un celular vale el doble en Ecuador de lo que vale en Estados Unidos? ¿Por qué alguien tiene que quedarse con el doble de precio por eso? Luego alguien nos dice, no, pero esos son los pelucones de la clase media. Eso es totalmente falso. La clase alta compra un carro, evidentemente, y lo paga. Pero la clase baja viaja en autobús. Y el autobusero también ha tenido que comprarse el autobús. También tiene que comprar reparaciones para el autobús. Y todo eso también viene con salvaguardas y sobreprecio. Y en tercer lugar, si hay una empresa que se dedicaba a distribuir perfumes, por ejemplo, ¿qué ocurre con esas cientos de miles de mujeres en este país que se dedican a vender perfumes casa a casa? Pues si ya los perfumes son mucho más caros, venderán menos perfumes y ellas serán las primeras damnificadas. Luego, la idea de que se puede extinguir la economía entre productos de ricos y productos de pobres es completamente falsa. Usted también me ha preguntado por la idea de si subir el IVA es recesivo o no es recesivo. Subir el IVA lo que significa exactamente es coger recursos de la economía productiva y trasladarlos, coger recursos de las empresas y las familias y trasladarlos al Estado. El Estado se apropia del 2% de las compras que las familias transmiten a las empresas. De todas las compras que las familias transmiten a las empresas. Es decir, el IVA... De todas las familias. De todas las familias. El IVA no tiene IVA para ricos, IVA para pobres. El IVA lo paga todo el mundo que lo pague. Es un impuesto que evidentemente... Y en segundo lugar, ¿dónde estará el dinero mejor manejado? ¿En el bolsillo de los ciudadanos o en el bolsillo del Estado? ¿Dónde creen los ecuatorianos que el dinero será mejor empleado y se empleará en cosas más productivas? ¿Y la solidaridad? La solidaridad no puede ser obligatoria, por definición. Es decir, yo no puedo... es una actitud humana. Nadie me puede obligar a ser bueno y nadie me puede obligar a ser solidario. Nadie me puede obligar a ser solidario. Luego lo llaman solidaridad y por definición la solidaridad no puede ser por ley, porque la solidaridad es una virtud humana. Y si es por ley, ya no es una virtud humana. Luego, en primer lugar, no es por solidaridad. Podrá ser por recompensación. Y en segundo lugar, con respecto a la subida del IVA para el terremoto, tenemos dos dudas principales. La primera duda, y la hemos dicho una y otra vez, es que no tenemos garantía de que ese dinero se dedique para ese fin específico, porque no tenemos un fideicomiso, ni una cuenta abierta y corriente, ni una especificidad legal. Pero el gobierno ha dicho que hay una cuenta exclusiva para el manejo de esto, ¿no? ¿Usted ha visto esa cuenta y ha visto cómo lo va a hacer, cómo se va a poder fiscalizar? Porque además ha dicho que no la vamos a poder fiscalizar todos los ciudadanos, que eso la va a poder fiscalizar Contraloría. A mí me encantaría que se hubiese hecho un fideicomiso o otra fórmula legal que nos lo hubiese garantizado. En segundo lugar, fíjese usted el orden lógico de las cosas. Ocurre un terremoto, que es una desgracia, y todos nos pusimos a colaborar en lo que pudimos y a solventar la emergencia. Pasó una semana, más o menos un tiempo previsto para pasar la emergencia, y el presidente hizo una cadena nacional. Todos esperaríamos que el presidente anunciase una esperanza de reconstrucción o un plan de reconstrucción. Lo único que anunció el presidente fue subida de impuestos. Y a día de hoy, un mes y una semana después de aquel terremoto, lo único que se ha anunciado es una subida de impuestos. El orden lógico hubiese sido tragedia, en segundo lugar, una evaluación de daños, que evidentemente lleva tiempo. Y requerimos. La evaluación de daños se ha anunciado que llevaría unas 6 semanas, luego en breve plazo lo tendremos, y entiendo perfectamente que lleve tiempo. Después de la evaluación de daños tendremos que hacer un plan de reconstrucción. Cuando tengamos un plan de reconstrucción tendremos que evaluar cuánto costará ese plan de reconstrucción, y una vez que tengamos una cifra de cuánto costará ese plan de reconstrucción, anunciar cómo se va a financiar. Claro. Pero lo primero ¿Y en qué tiempo? ¿Y en qué tiempo? Lo primero que hemos hecho ha sido la subida de impuestos y todavía no sabemos ni para qué, ni cuánto ha costado los daños, ni para qué plan de reconstrucción. Evidentemente, como la afición de este gobierno es siempre subir impuestos, en este caso también se ha subido primero los impuestos antes de presentarnos ni evaluación de daños ni plan de reconstrucción. Cualquiera que quiera hacer un proyecto sabe que el orden lógico es el contrario. Luis, ¿los impuestos no son una forma de redistribución de la riqueza?
Sí, son una forma de redistribución de la riqueza de los ciudadanos al Estado, no de los ricos a los pobres, que es muy distinto. Los impuestos redistribuyen la riqueza desde los ciudadanos que pagan impuestos al Estado que recibe los impuestos. Y dentro del Estado... Y el Estado tiene que manejar, y más aún que copa todos los áreas. Y dentro del Estado, el principal beneficiado es el Estado mismo, esto es, los funcionarios, los políticos, los ministros. Pero no es verdad que el Estado coge dinero de los ricos para dárselo a los pobres. El Estado no es Robin Hood. Más bien es lo contrario de Robin Hood. El Estado coge dinero de la clase media para quedárselo el Estado propio. Y una ínfima parte de esto lo redistribuye. Pero hagamos el cálculo sincero. El presupuesto de Ecuador a grandes rasgos es de 30.000 millones. 30.000, sí. ¿Cuántos pobres cree usted que hay en Ecuador? ¿3 millones? Dividamos 30.000 millones entre 3 millones. Si realmente redistribuyese la mayor parte del dinero, evidentemente esa gente ya habría salido de la pobreza. No, el Estado, el Estado redistribuye ingresos de la clase media a ellos mismos. ¿Pero son todos los estados así o hay alguno que no? Vamos a ver, esa es la definición de Estado. Claro. Es decir, el Estado per se tiene incentivos porque tiene un problema, lo que se llama de escuela de elección pública, de public choice, porque los políticos tienen incentivos a gastar el dinero en aquello que le dé más votos, no en aquello que es más necesario, porque su incentivo es por sí, y eso es así en todos los estados. Ahora bien, hay estados y gobiernos que se declaran a sí mismos especialmente redistributivos, especialmente socialistas, y especialmente quieren acumular todavía más tamaño de la economía y quieren ser ellos todavía más importantes. Esencialmente, en todos los casos es igual, porque esa es la esencia del Estado, en grado va variando. Y dependerá entonces de lo doctrinal para que tenga más o menos influencia. Sí, pero la ideología en la mayor parte de los casos influye bastante poco. Es decir, si uno ve, cuando ya hay una cierta institucionalidad en los países, la ideología influye mucho en países como Ecuador, en países en los que se está formando la institucionalidad o no tiene institucionalidad. En el fondo, si uno ve el nivel de gasto público de los gobiernos de izquierdas o derechas en países como Francia, Italia, España, Alemania, no varía mucho. Varía marginalmente. Puede ir quizá acentuarse en determinadas áreas. Un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero no ese cambio del tamaño del Estado que se ha producido con la Revolución Ciudadana, que ha sido inmenso, ¿no? Esos cambios tan drásticos. ¿Usted encuentra similitudes con esta propuesta de Podemos, y no sé si Ciudadanos también en España, de refundar España? Bueno, con la Revolución Ciudadana. Vamos a ver. Quizás esa cercanía. Podemos y Ciudadanos son dos partidos que tienen algunas semejanzas, como es la idea de ser partidos nuevos, de ser partidos jóvenes, pero son radicalmente distintos. ¿Usted se encuentra que es radicalmente distinto? Podemos y Ciudadanos entre sí son dos partidos completamente distintos. Podemos es un partido chavista, declaradamente, puesto que han estado apoyando gran parte de sus dirigentes a Maduro. Es un partido que sí que habla de lucha de clases o de lucha de unos contra otros. Es un partido que sí que se acaba de unir al Partido Comunista porque en su esencia sigue con el discurso marxista refundado, neomarxista o una cosa parecida. Ciudadanos es un partido mucho más institucionalista, de defender las instituciones del Estado, que en el caso de España, debido a los distintos independentismos, siempre están constantemente en entredicho, y es un partido básicamente a semejanza del liberalismo europeo, ¿no? A semejanza del centro derecha europeo, que es a lo que se quiere parecer. Es más bien hacia el centro, que les pesa todavía esta mochila de la izquierda y tienen una visión un poco más más democrática, podemos decir, en Ciudadanos. Sí, bueno, Ciudadanos no es un partido de izquierda, nunca se ha declarado partido de izquierda, ni aspira a ser partido de izquierda. Que están en el centro. Es un partido de centro derecha, de centro democrático, de centro reformista, una cosa parecida. Un poco, gran parte de su electorado procede de desencantados del Partido Socialista o desencantados del Partido Popular. Es de donde viene encontrar una convergencia ahí. Una confluencia, puesto que ni siquiera el Partido Popular ha defendido los valores clásicos de la derecha, y el Ciudadano está recogiendo ahí votos. Y el Partido Socialista, en cambio, que podríamos decir que vienen también gente que ya no encuentra espacio en el Partido Socialista, el Partido Comunista y no sé... El Partido Socialista Español, el obrero español, tiene una crisis de identidad muy propia de los partidos socialistas europeos, puesto que ya no queda muy claro qué quiere decir ser socialista, ¿no? Ya en la socialdemocracia europea, con un tamaño del Estado tan grande, ya no queda mucho margen para seguir aumentando el tamaño del Estado. Entonces los socialismos de gran confluencia se han quedado en una crisis. El gobierno de Zapatero dejó al partido en una crisis ciertamente de identidad, en una crisis de ideas
en la que se ha cogido, y ahora el Partido Socialista Español tiene en torno al 23% de los votos, que para su histórico también es bajo, igual que el Partido Popular. En el fondo, España está viviendo esa crisis de identidad democrática que ocurre habitualmente. Pero que es un recambio, una necesidad de remozar los partidos, y capaz que los unos toman al socialismo y los otros al centro-derecha. O estamos con 4 partidos de allá. Yo creo que por suerte la sociedad española se va a acostumbrar a un sistema pluripartidista con 4 partidos, lo cual yo creo que es una ventaja para la democracia. Pero quiero señalar que esta crisis de identidad de los 2 grandes partidos no es un problema de España. Es decir, en Italia llevan un montón de tiempo, y ahora el partido de España es el de Beppe Grillo, que antes ejercía de payaso. En Francia, Le Pen está ganando la gran parte del voto de derecha, y los partidos de izquierda, de extrema izquierda, con trotskistas, tienen en torno al 20%. O sea, otra vez. En Austria acaba de dirimirse una elección, ya no entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Socialcristiano, sino entre el Partido Ecologista y el Partido de extrema derecha. Es decir, es una crisis generalizada en Alemania, los partidos... Tenemos la necesidad, entonces, en virtud de esta crisis generalizada, de refundar las ideologías, de refundar los partidos, de replantearnos ¿qué? Aquí la idea de refundar, que se dice muchas veces, da la sensación de que hubo un momento fundacional en el que se hicieron las ideas. Las ideas y las ideologías son evolutivas, van cambiando con el tiempo y se van repensando. Y evidentemente hace falta un repensar las ideas, que es algo que la sociedad está reclamando y que los partidos están reclamando. También hace falta un repensar las instituciones, que es algo que la sociedad está reclamando y que la sociedad está diciendo. Ahora bien, dicho todo esto, yo tampoco creo que la situación sea tan catastrófica. Es decir, la Unión Europea como institución sigue funcionando habitualmente. Tiene espacios. Sí, los partidos políticos siguen funcionando habitualmente, los países siguen funcionando habitualmente. Esta cierta desafección de los ciudadanos por sus políticos clásicos no se ha traducido en un hundimiento del Estado, ¿no? Bien, volvamos de España nuevamente al Ecuador. Vamos a ir de España un vuelo directo. Sí. En el Ecuador se plantea entonces el último informe a la nación del presidente Correa. Nos ha anunciado, quizá yo decía en algún medio, nos ha anunciado de el impuesto a la herencia y a la plusvalía, y yo decía que el anunciar eso fue el iniciar una campaña, pero con un concepto que a ratos me parece que no es justo, pero que va hacia la lucha de los ricos y los pobres, pero además una lucha de clases que parecía terminada con la perestroika y que había que buscar más bien el asentar la democracia, ¿no? ¿Cómo, se retirará el presidente Correa con este manejo económico? No le alcanza la economía, dice que va a ser un año tremendamente duro, y eso no hacía falta que nos digan, lo sentimos, ¿no es cierto? ¿Cómo observó usted esta parte? Vamos por orden. En primer lugar, el presidente Correa dice varias veces que es un año tremendamente duro, pero el presidente Correa todavía no le hemos oído pronunciar la palabra crisis. Todavía no le hemos oído reconocer ante los ciudadanos que el 2016 la economía ecuatoriana está en crisis. Y lo que es peor, cuando algunos analistas, como yo mismo, dijimos que Ecuador estaba en crisis, se nos acusó y se nos criticó y se nos dijo que eso no era cierto. Yo creo que ahora, a mayo de 2016, no puede haber ningún ciudadano ecuatoriano que no sea consciente de que la economía ecuatoriana está en crisis. Y sería de agradecer del presidente de la República que en el informe a la Nación diga la situación a la Nación. Y la situación a la Nación pasa por pronunciar la palabra crisis, con las 6 letras. ¿Y no es una forma de decir que estamos en crisis que es tremendamente duro? Sí, pero yo pediría honestidad al presidente Correa, que diga que estamos en crisis. La palabra crisis con las 6 letras, C-R-I-S-I-S, crisis, es lo que estamos. En segundo lugar, la idea del impuesto a la plusvalía y a las herencias, ya vivimos que el verano pasado ocurrió una cierta movilización de los ecuatorianos que estamos. Y estoy completamente de acuerdo con usted. En esta ley hay varios conceptos que no estoy de acuerdo. En primer lugar, la idea de que hay que grabar, pero sobre todo el discurso se basa en ese enfrentamiento, en esa lucha de clases. Esa lucha de clases completamente decimonónica, completamente marxista, completamente comunista, completamente trasnochada. Y es curioso, porque en el mismo discurso en el que el presidente Correa se le llena la boca de hablar de unidad nacional, en el mismo discurso se habla de la lucha de clases y se habla mal de la oposición, se habla mal de los periodistas, se habla mal de los analistas, se habla mal de la academia. Bueno, pues, ¿qué unidad
vamos a generar a base de insultos. La unidad de los que piensan igual. Claro, la unidad de los míos, la unidad de los leales, como por utilizar la palabra literal que nos dio Correa a la bancada de Alianza País, ¿no? Bueno, pues en eso puedo estar yo, estoy más preocupado. La ley de herencias y plusvalías puede ser que no genere, dentro de estas 29 reformas tributarias, la número 30, no creo que sea un cambio radical para la economía de Ecuador. Pero sí genera un discurso, ¿no? Es el problema del discurso, sí es el problema del enfrentamiento, sí es el problema de ahora que estamos en crisis y que evidentemente los ciudadanos ecuatorianos están preocupados y estarán decir la culpa es de los ricos. Y no podemos decir que la culpa es de los ricos. Y eso ya a los 10 años de gobierno no a los 10 años de gobierno, es curioso porque el presidente Correa hizo varios lapsus temporales, ¿no? Pasó de la larga noche neoliberal al presente, como si los 10 años de gobierno de su gobierno hubiesen desaparecido. Sí. Gobiernos tan largos, de 10 años, de 8 años, ustedes que lo han vivido en España, en algunos casos de más de esos, ¿no corren el peligro de generar una clase política que cree que es intocada y que comienzan a hacer cualquier cosa? Bueno, ¿deberíamos tener límites en eso? A este respecto vamos a decir dos cosas. En primer lugar, los límites constitucionales a la repetición de mandato son bastante habituales, puesto que bastantes democracias del mundo se han dado cuenta de que es bueno limitar el poder. En general, el concepto de democracia mismo no es tanto el elegir al que gobierna como limitar al que gobierna. Porque muchas veces cuando se habla de democracia parece que se mezcla, parece que democracia y Estado de Derecho no van de la mano. Democracia y Estado de Derecho van de la mano. La democracia es elegir al que gobierna y el Estado de Derecho es limitar al que gobierna. ¿Limitarle cómo? Con una asamblea independiente, con un poder judicial independiente, con una opinión pública crítica e independiente y además con un límite a los mandatos, que es una práctica muy sana. Dicho esto, es mucho más grave en países con poca institucionalidad cuando se alargan los mandatos, porque los funcionarios del gobierno tienen la sensación de que le deben su puesto de trabajo a el gobernante, al político, cuando la realidad es que los funcionarios del gobierno trabajan para el Estado, para todos los ciudadanos, no solo para el político de turno que les puso en ese puesto. Cuando los países tienen mucha más institucionalidad, en un país como Alemania, el cambio de gobierno apenas genera cambios en los niveles medios de la administración, porque la administración funciona por sí y se debe al Estado. En países con poca institucionalidad, la administración se debe al gobierno. Y es esta idea que volvíamos antes, de la hiperpolitización de todo. De repente, el plan general de carreteras se decide por criterios políticos y no por criterios técnicos. Se nos está terminando el tiempo y estos diálogos son así. El de hablar de todo un poco, no hay un tema, un buen café por suerte, ¿no es cierto? Y aquí seguimos de diálogo, pero me gustaría tener una visión de los jóvenes ecuatorianos que están en clases con usted. A ratos siempre decimos que el futuro y esto, y no, son una realidad, están ahí y son... Están poco interesados en lo que le pasa al país, tienen otras prioridades. Mi sensación, y siempre pido yo, en cambio, a diferencia de usted, politizar las cosas. Para mí la politización es un poco la integración de la sociedad al esto, ¿no es cierto? ¿Cómo los ve? ¿Qué futuro encontramos? ¿Tenemos ahí material bueno o no, digamos, a nuestros alumnos? Yo voy a hablar de... ¿Sí? Me hace una del grupo suyo, para que no sea... Y además, yo tengo confianza en muchos otros también. ¿Sí? Yo voy a hablar de mis queridos alumnos, y la palabra queridos creo que es la importante, y voy a decir, creo que juzgamos mal cuando las personas mayores intentamos juzgar a los jóvenes en función de nuestros propios parámetros, ¿no? Antes la juventud estaba mucho más politizada, las facultades estaban yendo, pero es que nuestros jóvenes viven, es cierto que viven en Ecuador, pero también es cierto que viven en su computadora o en su smartphone, ¿no? Viven en redes sociales. Tienen otro mundo que son mucho más etéreas. Que no teníamos, claro. Viven en otros mundos, viven en otros muchos mundos, aparte de los mundos en los que vivimos nosotros, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho juzgarles. Evidentemente, su interés por la realidad que vivimos, yo creo que a esta juventud, y se lo digo a mis alumnos directamente y lo lamento mucho por ellos, les va a despertar el interés por la política a base de golpes. Porque ellos todavía no son conscientes de que están en un país en crisis,
que saldrán a un mercado laboral en crisis y que el Ecuador, que ellos son la generación privilegiada de Ecuador. Sí. Los 15 años de crecimiento económico más prolongado y más importante, que son los de la recesión, son ellos los únicos de los que ellos tienen recuerdo como adultos. Y se van a despertar de esta larga noche, de este largo sueño, a base de golpes, con el duro golpe de la crisis. Por tanto, lo lamento mucho por ellos y por tanto, mientras puedan seguir viviendo en su mundo de las redes sociales, en su mundo de otros sus amigos de todo el mundo, de todos los lugares, claro, sí. Yo hay una cosa que está sobre la realidad, entonces. Claro, es que ellos viven en otra realidad. Eso es una de las partes que más me preocupa, que esa otra realidad les aparte tanto del país que los va a necesitar ya mismo. Pero ellos, esta preocupación que yo puedo entender, no la comparto en el sentido de ellos aterrizarán en la realidad cuando salgan al mercado laboral y se den cuenta de que no haya tantas puestos de trabajo. Cuando tengan que realmente jugárselas ya ellos. Es curioso porque y no quien les financie. El interés por la política es un interés que procede cuando hay problemas. Cuando las cosas van bien, la gente suele desentenderse. Cuando las cosas van mal, empiezan a preocuparse. Hasta ahora a estos jóvenes las cosas les ha ido muy bien, de lo que me alegro muchísimo. Me temo que en el futuro inmediato las cosas les irán mal y ahí sí que creo que despertará interés. Y una última cosa para despedirnos y agradecer esta presencia, Luis. ¿Qué es ser economista? Muy buena pregunta. En mi opinión, los economistas somos filósofos, estudiosos de la realidad económica. ¿Y no están a ratos fuera de la realidad también? No, la economía de los libros de economía, yo soy muy crítico con ella porque muchas veces presenta curvas de oferta y demanda como si no tuviese ninguna relación con la calle. ¿Y la parte humana? La parte humana. Nosotros, a mí lo que me gusta es mi admirada de Dre McCloskey, que hace Humanomics. Economía de los seres humanos. Yo me siento muy identificado con eso. Economía es una ciencia que estudia, no le dice a la gente lo que debería hacer, esa idea de los economistas que damos consejos constantemente. No, estudiamos por qué varían los precios del taxi, del agua, por qué hay jugos de naranja de repente en cada esquina en Quito. Estudiamos la realidad económica y la economía es aquello que hacen los ciudadanos para intentar vivir mejor. Nos quedamos entonces con esta definición de economistas. Fíjese que se puede encontrar incluso unas definiciones distintas de las que vemos sobre los economistas. Es Luis Espinosa Godet quien ha compartido no solo su conocimiento y su experiencia en la cátedra en el Ecuador. Vemos con frecuencia algunos, sobre todo españoles, ¿no? que han venido, el idioma ayuda. Que han venido a compartir sus conocimientos. Podemos discrepar, pero se puede conversar. La democracia es así. Y este programa lo podrán volver a encontrar ya a partir de las 3 de la tarde, está en la web. Y Democracia 920, gracias a los ciudadanos que nos han escuchado. Diego y Felipe, buenas tardes. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Megadale. Democracia por las libertades. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la